Buenas tardes. Ya sabéis que soy María Ángeles, que llevamos juntos medio mes prácticamente y bueno, y estoy muy contenta de poder estar esta tarde con vosotros. Aunque no os vea por la cámara, que me gustaría veros, pues saber que estáis ahí, pues la verdad que es lo más bonito del curso, el webinar. Pues vamos a ver un documento. Este documento es el que vais a utilizar para contestar las preguntas que tenéis que contestar para que esta actividad acabe realizada. Entonces, vamos a hacer un recorrido por lo que es la contabilidad pública. En realidad es un contenido o es un resumen de lo que es nuestro curso. Voy a compartir ya el documento para que podamos empezar. Muy bien. Bueno, pues como empezaba diciéndoos, la contabilidad pública, la contabilidad en general, lo que sirve es para tener un reflejo fiel de cómo van nuestro patrimonio. Y las administraciones públicas tienen que estar controlando continuamente cómo están utilizando aquellos bienes que tienen, aquellos ingresos que tienen. Entonces, lo que vemos es eso, que es como la imagen de lo que es el patrimonio. Esperar un momentito porque es que no me baja ahora. A ver. Un segundo, que voy a ponerlo de otra manera porque así parece que no. A ver, modo lectura, no. Aquí. A ver si puedo mover el documento. Ya está. Bien. Muy bien, perdonad. Entonces, objetivo principal de la contabilidad pública. Reflejo fiel del patrimonio de esa administración o de esa organización. Ese es el objetivo principal, pero luego ese objetivo principal se puede subdividir. El primero, el que decimos, imagen fiel del patrimonio, y luego la situación financiera, cómo se va ejecutando el presupuesto, cómo se va gastando, cómo se va generando ingreso y los resultados que al final se van consiguiendo. Luego, las administraciones, igual que nos pasa en nuestra propia casa, ¿qué tienen que saber? Tienen que saber exactamente qué patrimonio tienen y tienen que ver cuál es su situación económico-patrimonial. El patrimonio va variando, no es algo estático, sino que se va moviendo. Las administraciones, ¿qué tienen que dar? Tienen que dar servicios a los ciudadanos y esos servicios les va a costar un dinero, unos ingresos. Entonces, en la contabilidad es dinámica, van a venir todos aquellos movimientos que esa administración va a tener que hacer para conseguir, por una parte, ingresos y por otra parte, para tener unos gastos que hagan posible, pues, dar a sus ciudadanos los servicios necesarios. Luego también se tienen que realizar unas cuentas, se tienen que realizar unos estados de ese patrimonio, de esos ingresos y de esos gastos. Y también se tienen que llevar a cabo unos documentos. Documentos que van a tener un control, que puede ser un control interno por parte de la intervención o del tesorero, si es, por ejemplo, un ayuntamiento, y del Tribunal de Cuentas. Y al final del ejercicio, se tienen que confeccionar los que son las cuentas económicas. Estas cuentas económicas, las administraciones tienen que seguir un modelo. El modelo es el del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de las Administraciones Públicas. De esta manera, la contabilidad
cumplirá su objetivo si se consiguen estos puntos que estamos diciendo. El primero, patrimonio, imagen fiel del patrimonio, ver ese patrimonio cómo se va moviendo según se necesite, ver también qué costes tienen los servicios públicos, porque de esa manera, como los ingresos son pocos y los gastos son muchos, se tendrán que conseguir mejores, ¿cómo deciros? Os iba a decir rebajas, casi como nosotros cuando compramos en rebajas. No, aquí se va a intentar conseguir mejores precios, pero que los servicios sean los mismos. Un poco lo que hacemos nosotros en las rebajas, que compramos aquello que tiene la calidad que nosotros queremos, pero a precios más bajos. Entonces, con la contabilidad, las administraciones van a ver dónde pueden mejorar los servicios, pero rebajar los precios. Y luego también va a servir para llevar a cabo esas cuentas que tienen que hacer para que se controle cómo se ha gastado el dinero que la administración pues, ha tenido inicialmente en su presupuesto. ¿Qué instrumentos o qué herramientas tienen las administraciones públicas para llevar a cabo su contabilidad de una forma eficaz? Pues aquí nos encontramos con las instrucciones de contabilidad local y los planes de las cuentas locales. Estas instrucciones y estos planes vienen recogidos en unas órdenes. Lógicamente, todo el sistema de contabilidad pública tiene su asentamiento en la normativa económica, en la normativa legislativa. Cuando nos ponemos a visualizar los planes de cuentas locales y los anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, vemos que hay unas órdenes, que son la 1781 y la 1782. Son un poco antiguas porque son de 2013 y tienen su origen en el artículo 203.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este artículo? Hace posible que se lleven a cabo estas órdenes. ¿Para qué? Para adaptar a las entidades locales el Plan General de Contabilidad Pública. O sea, tenemos el Plan General de Contabilidad Pública, que es estatal, y entonces la Ley Reguladora de Haciendas Locales utiliza el contenido del artículo 203.1, ¿para qué? Para que se puedan llevar a cabo estas órdenes, se aprueben estas órdenes, y entonces ese Plan General del Estado se adapte a las entidades locales que tienen, pues, características diferentes a las que puede tener el Estado o las comunidades autónomas. Estas es las primeras órdenes que encontramos, de 2013. Y tenemos los planes de cuentas locales que están anexos a las instrucciones de estos dos modelos, del modelo normal y simplificado de contabilidad local, que ahora vamos a ver después de qué depende que una entidad local utilice las instrucciones del modelo normal o el simplificado de contabilidad local. ¿Vale? Posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Plan General de Contabilidad Pública se modifica. Ya sabéis que toda la legislación, todas las normas y todas las leyes están vivas, con lo cual continuamente están en evolución, están cambiando. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian, la sociedad cambia, las necesidades cambian. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que adaptar estos planes, pero al nuevo Plan General de Contabilidad Pública.
que aparece la Orden 1970-2016. ¿Qué es lo que obliga? Pues obliga a que se revisen los planes de cuentas locales y a aprobar su modificación. ¿Para qué? Para poderla adaptar al nuevo Plan General de Contabilidad Pública, que es nuevo porque está modificado, porque normalmente muchas de las leyes no es que se derogue, no, es que se modifica para adaptarlo a las nuevas necesidades. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la orden que hemos dicho en 1970-2016, que obliga a efectuar la revisión de los planes de cuentas locales. Y luego, ¿qué tenemos? Posteriormente, la orden 1364-2018, que ya modifica los planes de las cuentas locales y que están anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local. Entonces, encontramos estas tres órdenes o 4 órdenes que lo que están haciendo es modificando los planes de cuentas locales que están anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de la contabilidad local. ¿Para qué? Para adaptarlos a los cambios que ha tenido lugar en el Plan General de Contabilidad Pública, que es como su modelo a seguir. Vamos a ver, como os decía, utilizar una instrucción o utilizar otra instrucción depende de las características de esa entidad local. Entonces, ¿qué entidades locales van a utilizar en su contabilidad la instrucción del modelo normal de contabilidad local? Pues aquí encontramos, en primer lugar, que la orden 1781-2013 que vimos antes aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local. ¿Qué hace? Modifica y sustituye a la instrucción anterior. Esta nueva instrucción, que se está aprobando con la orden 1781-2013, ¿qué es lo que hace? Pues aplicar a los municipios y a las entidades locales que tengan un presupuesto que sea superior a 3 millones de euros y a los municipios con más de 5.000 habitantes con presupuesto superior a 300.000 euros. Se aplica la instrucción del modelo normal de contabilidad local a estos municipios. Municipios con presupuesto superior a 3 millones de euros y municipios que tengan más de 5.000 habitantes y su presupuesto sea superior a 300.000 euros. ¿Qué objetivo tiene esta reforma? Pues actualizar, como dijimos antes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que actualiza? Pues el modelo anterior. El modelo anterior que venía recogido en la orden 1037 de 2010, que ya en el momento que queda desfasada hay que actualizar. Y se actualiza mediante la orden 1781-2013. ¿Qué incluye la orden? Pues incluye disposiciones, tenemos aquí, son disposiciones transitorias para la apertura y elaboración de las cuentas de qué ejercicio, del 2015. Y hemos visto que la orden era de 2013. ¿Por qué? Porque hay que adaptar y eso conlleva un tiempo. ¿Qué incorpora? Los anexos a la instrucción. Porque, ¿qué lleva? La instrucción lleva siempre unos anexos. Entonces, incorpora esos anexos a la instrucción y luego el Plan General de Contabilidad Pública queda adaptado a lo que es la administración local. Entonces, aquí tenemos esta instrucción, que es el modelo normal de contabilidad local. Y para estas entidades, presupuesto superior a 3 millones de euros, sin tener en cuenta la población, y a los municipios que tengan más de 5.000 habitantes y su presupuesto sea superior a 300.000 euros. Luego
tenemos el plan de cuentas local simplificado. Este plan de cuentas local simplificado está anexo a otra instrucción, que es al modelo simplificado de contabilidad local, que está aprobado por la orden 1782-2013. Vimos que la anterior, la del modelo normal, era la 1781. Pues este es el 1782 y la instrucción es el modelo simplificado. Como podéis daros cuenta, serán para aquellas poblaciones que sean más pequeñas que las que hemos visto antes. Entonces, ¿qué se establece? Se establece que este plan contable simplificado de las entidades locales se va a utilizar por aquellas entidades locales que tengan un presupuesto que no sea superior a 300.000 euros. Da lo mismo la población que tenga. Y también para aquellos que sí que tienen un presupuesto mayor de 300.000 euros. Mayor de 300.000, pero que no llega, que no tiene más de 3 millones de euros, pero que su población no supere los 5.000 habitantes. Entonces tenemos plan simplificado de contabilidad local, entidades que tengan un presupuesto no superior a 300.000 euros. Da lo mismo la población que tengan. Y a aquellos otros que sí que tienen un presupuesto que es superior a 300.000 euros, pero no superior a 3 millones, que habría que utilizar el normal, y su población no supere los 5.000 habitantes. Aquí tenemos los dos planes de cuentas que se utilizan para cada una de las administraciones locales, teniendo en cuenta su presupuesto y su población. Y que lo que hace es que adapta el Plan General de Contabilidad Pública a esos planes, al plan de las administraciones locales. El plan del Estado adaptado a las administraciones locales. De última generación, encontramos aquí la orden 836-2021. ¿Qué es lo que aprueba esta nueva orden? Pues aprueba las normas para formular las cuentas anuales consolidadas. ¿En dónde? En el ámbito local. Estas normas de consolidación tienen su base en el artículo 209.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Y qué es? Pues como vimos antes, una adaptación al sector público local de las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público, que siempre ese ámbito es un ámbito estatal. Esta orden tiene solamente un artículo y ese artículo lo que hace es aprobar las normas sobre consolidación de cuentas anuales en el sector público local. Entonces, aquí ya vemos que lo que se está también adaptando a lo que son las cuentas anuales consolidadas es del Estado, se está adaptando las cuentas anuales consolidadas de las administraciones locales. Entonces, veis que en realidad lo que es la administración local es un reflejo de lo que es la administración estatal, porque mediante estas órdenes se están adaptando al modelo estatal. La contabilidad pública, ya hemos visto lo que son los modelos y ahora vamos a ver cuando se tienen que aplicar o se tiene que llevar a cabo la contabilidad pública en una entidad. Ahora estamos en las entidades locales, pero en cualquier entidad se tienen que tener en cuenta unos principios contables. ¿Para qué? Para que esa contabilidad sea una contabilidad que esté regulada por las normas. Estos principios contables son como si dijéramos el andamio de alguna forma de lo que luego va a ser esa contabilidad. Como dijimos antes, la información contable
tiene el objetivo principal de reflejar la situación económico-financiera de la entidad y tiene que hacerlo de la forma más razonable y de la forma más certera, la forma más real. Tiene que reflejar la realidad. Entonces, el cumplimiento de estos principios contables públicos, ¿qué debe garantizar? Tienen el objetivo de que esa contabilidad esté dándonos la imagen fiel del patrimonio de la entidad, la situación financiera que realmente existe y los resultados que va a dar como fruto esa contabilidad. Además, también debe ser el apoyo, o sea, el apoyo. Cuando se esté llevando a cabo la contabilidad pública, se tiene que estar apoyando en estos principios contables. ¿Para qué? Para llegar a un buen resultado. Y siempre buscando esa imagen fiel de lo que es la contabilidad de la administración de la que se esté haciendo la contabilidad. ¿Qué principios contables podemos encontrar? Bueno, pues primero, ¿qué es una entidad contable? Porque uno de los principios contables es el principio de entidad contable. Para ver a quién vamos a aplicar esos principios y a quién vamos a aplicar, ¿a qué contabilidad? ¿A la contabilidad de quién aplicamos los principios? Pues una entidad contable es un ente que tenga una personalidad jurídica y que tenga un presupuesto propio, que debe utilizar, el presupuesto lo tiene que utilizar y además luego tiene que rendir cuentas. También esta entidad contable puede tener subentidades contables, que debe estar coordinado con el sistema central. Imaginaros, vamos a imaginar pues una entidad que sea más grande. Imaginaros un ayuntamiento, el ayuntamiento, el de Huelva. Entonces, el ayuntamiento de Huelva, que es una entidad contable, pero luego tendrá unos organismos propios, unas empresas públicas que son subentidades contables, que tienen un sistema también contable, pero que tiene que estar coordinado con el sistema del ayuntamiento, el sistema contable del ayuntamiento de Huelva. Segundo principio. Primero, entidad contable. ¿A quién le vamos a aplicar los principios contables? El segundo, gestión continuada. ¿Por qué decimos que es una gestión continuada? Porque se supone que esa entidad contable va a seguir en el tiempo, que no se va a liquidar el patrimonio. Esa entidad contable no es una empresa que en un momento determinado la empresa se diluya. No, va a seguir en el tiempo. Por eso la gestión va a tener que ser continuada. Tercer principio que encontramos, el principio de uniformidad. ¿Qué debe hacerse? Se debe mantener cuando nosotros ya tenemos los criterios. Sí, dime. Hay veces que se te entrecorta un poco. A veces que se te entrecorta un poco. No sé si a lo mejor si quitas la cámara se ve mejor. O sea, se oye mejor. ¿Sabes lo que pasa? Voy a quitar que tengo los cascos. Voy a quitar los cascos. La cámara, a ver si es esto. a lo mejor también es la cámara. ¿Y cómo quito la cámara? Espérate que la quito aquí. Debajo del ahí. micrófono tienes un... Ya lo he quitado. A ver ahora. Vale. Bueno, me dicen si no Vale, lo oyes, venga. quito esto, ¿eh? Vale. Bueno, por si no lo habéis oído bien, principios contables, entidad contable. Entidad contable, ente con personalidad jurídica y presupuesto propio. Puede haber subentidades contables y dijimos ayuntamiento y luego tiene empresas de ese ayuntamiento, organismos de ese ayuntamiento. Entonces, cada una es una entidad contable que también tendrá su presupuesto, pero que tiene que estar coordinado con el sistema central. Gestión continuada, dijimos que era el segundo principio. La gestión, nosotros presuponemos
esa entidad contable va a seguir en el tiempo. Por tanto, la visión es una visión a largo plazo. Principio de uniformidad. Cuando ya tenemos el criterio... A ver cómo ¿sí? lo podemos hacer. ¿Tienes mala conexión? Disculpa un momentito, vamos a intentar arreglarlo. No sé si a lo mejor... Escúchame ahora, a ver. Vale, vamos a intentarlo así. ¿Sigo? A ver qué tal se oye así. A ver, sigo. Bueno, principio de uniformidad. Pues tiene que haber una uniformidad en la aplicación de estos principios y del criterio que esa administración ha decidido seguir. ¿Para qué? Para que haya, que las normas sean para todos. ¿Qué tal se oye? Sí, ahora se oye mucho mejor. Ahora ¿sabes lo que pasa? Que lo voy a poner yo aquí así, porque si no, ahora no me baja. ¿Qué te parece? Ahora. Vale. Vale. Muy bien, perdonad. Cuarto principio que vamos a encontrar, que va a encontrar el ayuntamiento o la administración local para poder tener una contabilidad pública que sea un fiel reflejo de lo que es su patrimonio. Es el principio de importancia relativa. ¿Qué quiere decir este principio? ¿Qué quiere decir? Pues que se admite que los principios se apliquen no de una forma estricta, sino de una forma flexible. Flexible. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la máxima, ¿cómo deciros? No transgredir las normas legales, pero que lo que consigamos sea el reflejo más fiel del patrimonio. Si para el reflejo más fiel del patrimonio hay algún principio que tenemos que aplicar menos que otro, lo hacemos, porque a lo que vamos es a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es el reflejo fiel del patrimonio. Entonces, habrá principios que en nuestra administración local y en nuestra contabilidad tendremos que aplicar de una forma más estricta y otros que a lo mejor tengamos la posibilidad de relajarnos, pero siempre dentro de la ley. El quinto principio que encontramos es el principio de registro. ¿Cómo se registra? Vosotros, por ejemplo, en vuestras administraciones, ¿qué tenéis? Tenéis programas, tenéis, por ejemplo, programas basados en SAP para vuestra organización. Porque este registro, ¿cómo se está haciendo? Pues en nuestra época con procedimientos técnicos e informáticos que nos van a dar toda la información y nos van a hacer montones de operaciones que nosotros no hacemos, simplemente utilizamos el programa. Yo os he puesto, por ejemplo, pues gráficos, que son gráficos, por si acaso os apetece verlos, pero son gráficos que vosotros no vais a tener que utilizar para nada. ¿Por qué? Porque vuestros programas informáticos económicos van a hacerlo todo. Van a hacerlo todo. Todas esas operaciones lo hacen ellos. Prudencia. Sexto principio, el principio de prudencia. ¿Qué quiere decir que se va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar este principio de prudencia? Pues se va a aplicar porque de los ingresos solo se van a contabilizar los que efectivamente se han realizado a la fecha de cierre del ejercicio. Los que sean potenciales o tengan alguna condición, voy a tener este ingreso en caso de, esos no se van a contabilizar. Los ingresos se van a contabilizar los efectivamente
realizados. Cuentos de la lechera no vale aquí. ¿Qué pasa con los gastos? Pues en cambio con los gastos se van a contabilizar no solamente los que de verdad se han realizado, sino también aquellos que pensemos que vamos a tener que llevar a cabo. O aquellos riesgos que tengamos, que haya, por ejemplo, deudas, imaginaros, deudas de impuestos que se supone que no se van a poder cobrar. Cuando en el ejercicio que se está realizando pues esa contabilidad y a lo mejor en ejercicios posteriores. Entonces, el principio de prudencia significa que los gastos se van a contabilizar no solamente los que tengo, sino los que preveo que voy a tener o hasta las pérdidas que puede ser que tenga. Los ingresos, en cambio, va a ser exactamente los que efectivamente se han realizado. Interesante, el séptimo principio, principio de devengo. ¿Qué quiere decir el principio de devengo? Quiere decir que todos los ingresos de esa administración entran como en un solo saco. Y esos ingresos se van a utilizar para todos los gastos que tengamos. Pero hay algunos ingresos que vienen ya definido en qué se va a gastar ese ingreso. Por ejemplo, las subvenciones de la Unión Europea, o las subvenciones del Estado, o las subvenciones de la comunidad autónoma, que te dan esa subvención para que la utilices para este gasto en particular, no otro. Entonces, el principio de devengo es ese. El principio de devengo es que todos los ingresos van a una cuenta conjunta y se van a utilizar para todos los gastos, excepto cuando haya gastos que estén afectados, se llama. Los gastos afectados son aquellos ingresos o ingresos afectados para aquellos gastos que son unos gastos específicos. Me dan una subvención para que cambie las ventanas de mi casa. Pues esa subvención solamente se puede utilizar para el cambio de las ventanas de mi casa. ¿Vale? Muy bien. Principio de imputación de la transacción. La imputación de las transacciones o de los hechos contables se tiene que efectuar. Principio de imputación. ¿Dónde vamos a poner esos hechos contables o esas transacciones o esos movimientos de dinero? Pues lo vamos a tener que poner en el activo, en la parte del activo o en la parte del pasivo o en gastos o ingresos anuales o plurianuales. ¿Utilizando qué reglas? Pues las reglas del plan de contabilidad pública y aquellas otras reglas que también nos puedan ayudar para imputar, para poner nosotros en qué sitio de la contabilidad pongo yo estos gastos. ¿En qué lugar? Pues va a ser ahí o en la parte del activo, en la parte del pasivo, o gastos o ingresos anuales o plurianuales, y en qué me voy a fijar, en qué me está diciendo el plan de contabilidad pública y las normas que me clarifiquen y que me ayuden. Luego, noveno principio, principio de adquisición. La norma general, que todos los bienes, derechos y obligaciones deben figurar por su precio de adquisición o de coste de producción. Pero eso serían, tenemos todos los bienes, derechos y obligaciones. Tienen que figurar por el precio de adquisición o coste de producción, pero las obligaciones tienen que contabilizarse por su valor de reembolso. Entonces, este principio del precio de adquisición se debe respetar siempre, con una salvedad, que se autorice por una ley la rectificación. Y entonces esa rectificación se tiene que motivar. Muy bien. Seguimos con los principios. El décimo principio. Principio de correlación de ingresos y gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el presupuesto de gastos
tenemos que tener la misma cantidad final que en el presupuesto de ingresos. Tiene que ser la misma. Entonces, el resultado económico patrimonial de un ejercicio, ¿qué estará constituido? Pues por la diferencia entre los ingresos y los gastos económicos que se han realizado en dicho periodo. Si nosotros partimos de que tenemos el mismo dinero en el presupuesto de gastos que en el presupuesto de ingresos, pero cuando acabamos ese presupuesto, cuando ya hemos ejecutado todo el presupuesto, ¿qué podemos tener? Nos puede quedar dinero en el presupuesto de gastos, nos ha sobrado dinero. Entonces, ¿qué tenemos? Ahorro, porque nos ha quedado dinero. Pero también puede ser que hayamos tenido más gastos que ingresos. Entonces ya no tendremos un ahorro bruto positivo, lo tendremos negativo. Octavo principio, principio de no compensación. No se pueden compensar las partidas del activo y del pasivo del balance. Tampoco se puede compensar las de gastos e ingresos que van a integrar la cuenta del resultado económico patrimonial, ni los gastos e ingresos que van a integrar el estado de liquidación del presupuesto. Es decir, no se puede compensar. Si yo tengo un ahorro bruto positivo, lo tengo positivo. Si lo tengo negativo, lo tengo negativo. Porque ¿qué hemos dicho? Que lo que busca la contabilidad es tener un reflejo fiel del patrimonio y de cómo se ha gastado el presupuesto que ese año se haya tenido. Si estuviéramos compensando, no estaríamos viendo una imagen fiel. Sería una imagen de alguna forma maquillada. Principio de desafectación. Lo que decíamos antes, que los ingresos se destinan a financiar la totalidad de los gastos, Y no existe una relación directa los unos con los otros. El saco que decíamos, ahí tenemos todos nuestros ingresos que se van a utilizar para hacer frente a todos nuestros gastos. Luego tenemos aquellos gastos que son gastos presupuestarios que se están financiando con ingresos presupuestarios que están afectados a ellos. Lo que os decía, las subvenciones. Te dan una subvención para que te gastes en tal cosa. Vale, eso es un ingreso que ha recibido la administración local, pero que está afectado, que solamente puede gastar para lo que se le ha dado. Entramos en el ciclo presupuestario. Nosotros ya hemos visto esos principios que van a servir para tener nuestra contabilidad, porque eran principios contables. Pero va muy unida la contabilidad con el presupuesto, con el ciclo presupuestario. Está el ciclo presupuestario y todo lo que se va moviendo del presupuesto se tiene que estar reflejando en la contabilidad. Son como si fueran pili mili, que están juntos. Entonces, muy rápidamente, el proceso presupuestario, el ciclo presupuestario. Encontramos, por una parte, la elaboración del presupuesto. Se elabora el presupuesto, se presenta el presupuesto, se tramita, se debate y se aprueba y se publica. Vale, el presupuesto ya lo tenemos aprobado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ejecutar ese presupuesto, hay que utilizarlo. En la ejecución tenemos estas dos partes, el presupuesto de gastos, por un lado, un bloque presupuesto de gastos y el otro presupuesto de ingresos. ¿Qué vamos a encontrar en el presupuesto de gastos? Primero, autorizar ese gasto. Lo segundo, comprometerse a hacerse con la responsabilidad del gasto. Compromiso de pagar esa cantidad. Reconocimiento, estos dos primeros, autorización y compromiso, todavía el gasto no está hecho. Todavía no tienes con qué empresa, por ejemplo, vas a contratar.
No tienes quien te haga el trabajo o el servicio o te venda determinada cosa. Cuando nos encontramos con el reconocimiento de la obligación de pago, aquí que tenemos, aquí ya sí que tenemos, alguien nos ha hecho la obra, alguien nos ha traído el material de oficina. Y entonces ya reconocemos que tenemos la obligación de pagar a otro. Y ya por último encontramos el pago. En el momento que se paga, la obligación que teníamos en el punto anterior, pues ya no la tenemos porque ya hemos cumplido. Luego veremos los documentos contables, el ADOK. Eso está por el lado del presupuesto de gastos. Ahora estamos ejecutando, estamos gastando, estamos haciendo aquellas cosas que tenemos que hacer y para eso necesitamos utilizar los ingresos. En la parte de los ingresos, para ejecutar esos ingresos, tenemos que reconocer el derecho de cobro. ¿De cobro de quién? Administración local va a ingresar. Y entonces, tiene que haber un reconocimiento del derecho que esa administración tiene de ingresar, de cobrar. Por ejemplo, un impuesto, un IBI. Reconocimiento de que tengo el derecho, administración que soy yo, de cobrar ese IBI. Y luego ya, ese ciudadano me abona el IBI y ya he cobrado. Entonces, la extinción de ese derecho que yo tenía de cobrar, pues ha acabado. Cuando esta ejecución del presupuesto se ha llevado a cabo, mientras se va llevando a cabo la ejecución del presupuesto, encontramos que hay un control. El control, ¿quién lo hace? Lo hace la intervención o lo hacen los tesoreros. Por ejemplo, hay pueblos pequeños que a lo mejor solamente hay un secretario. El secretario hace todo tipo de actividad legislativa y también el control. El control, mientras el presupuesto se va ejecutando, el control interno se va haciendo. En el mismo momento se va haciendo, se va controlando. Pero luego ya, cuando el presupuesto ha llegado ha vencido el año natural y el presupuesto ya se ha ejecutado totalmente, entonces también, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un control externo, Tribunal de Cuentas. Entonces, aquí encontramos, por una parte, según el órgano que ejerce el control, que puede ser la intervención directo o puede ser el Tribunal de Cuentas. Es un control externo. Luego también, según lo que se controla. Si se controla la legalidad, la economía, la eficiencia, la eficacia, un control financiero, vamos a tener un control diferente desde distintos ámbitos. Y también según en el momento en que se realice ese control. ¿Cómo puede ser el que os decía? Puede haber uno que es previo, tengo la previsión de que necesito hacer este gasto, ejecutar este presupuesto y tengo que pasar a la intervención o a mi secretario de mi ayuntamiento, tengo que pasar pues lo que quiero hacer, un control previo. Posterior o un control en el momento que voy a hacer un pago y antes de hacer un pago, ¿qué hago? Paso el ADOK, lo paso a la intervención, lo paso al tesorero, lo paso al secretario y cuando éste me autoriza, entonces yo puedo pagar. Muy bien. Entonces hemos visto lo que era el procedimiento presupuestario. Y como os decía, ese procedimiento presupuestario está unido con la contabilización. Todo aquello que estemos haciendo, todo aquello que estemos moviendo entre los gastos y los ingresos se tiene que contabilizar. Encontramos, hemos dicho que teníamos el bloque de ingresos y el bloque de gastos. Pues ahora vamos a ver la contabilización de la ejecución del presupuesto de gastos.
¿Cómo se ejecuta? Lo primero que se hace es apertura del presupuesto y ahí que tenemos los créditos iniciales. Lo que hemos pensado que vamos a ingresar y lo que hemos pensado que vamos a gastar. Cuando esos créditos iniciales se van moviendo, hay un cambio de situación de esos créditos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Retención de créditos. Ahora llego y digo, uy, tengo que gastar en tal cosa. Retengo y tengo que, eso me va a costar 1.000 euros. Pues, ¿qué tengo que hacer? Una retención de créditos, un RC que se llama. Retengo el crédito, ¿para qué? Para que ese crédito me lo gaste en ese gasto que tengo. ¿Qué puede pasar a lo largo del año? Que tengamos que modificar los créditos. Modificamos los créditos porque los tenemos ahí cada uno en su apartadito. Pero es que ahora resulta que en esta partida o en este capítulo no necesito, por lo que sea, gastarme todo lo que yo he previsto que me tenía que gastar. Y ahora en otro capítulo me tengo que gastar más de lo que yo había previsto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer modificaciones de créditos. Como lo vamos a ver todos juntos, no vamos por separado, os quiero decir, no vamos a estar viendo esto. Aquí tenéis el esquemita, pero luego vemos, es las modificaciones de crédito que hay que hacer y que hay que contabilizar. Modificamos, ejecutamos el gasto, lo que hemos visto antes. Gastos autorizados, la A, el documento contable A. Gastos comprometidos, la AD, obligaciones reconocidas, ADO y pagos realizados. Si se hacen todos juntos, tenemos el documento ADOK. Reintegros de gastos. Imaginaros que me tienen que devolver dinero. Pues, ¿qué tengo que hacer? Esa cantidad me la tengo que coger y imaginaros que ha habido una factura que nos han pasado que no estaba bien, nosotros lo hemos pagado y luego hemos tenido que pedir que nos devuelvan dinero. Reintegro de gastos. ¿Qué tengo que hacer? Todo lo tengo que ir contabilizando. Entonces, estos lo veis vosotros, porque aquí lo único que nos interesa es que la apertura del presupuesto es el reflejo contable de los créditos iniciales, el importe que se ha aprobado en el presupuesto para que se gaste en ese ejercicio. ¿Cuándo se va a registrar? Pues cuando se haga la apertura de la contabilidad. ¿Veis? O sea, apertura del presupuesto se va a registrar cuando se efectúa la apertura de la contabilidad. Os he puesto aquí las cuentas del presupuesto, pero a no ser que hayáis hecho contabilidad, ya os digo que vuestros programas es que lo hacen todo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, vamos a ver, ahora vamos a ir viendo. Esto sí que me interesa que lo veamos, porque aquí tenemos lo que es, hemos cogido un ejemplo. ¿Un ejemplo para qué? Para ver qué capítulos vamos a encontrar y para qué operaciones dentro del estado de gastos y dentro del estado de ingresos. Encontramos estado de gastos. El primero, en el capítulo 1, bueno, aquí tenemos dos grandes bloques. Bloque operaciones corrientes, bloque operaciones de capital en el estado de gastos. En operaciones corrientes encontramos 4 capítulos. Capítulo 1, que son gastos de personal. El 2, gastos corrientes en bienes y servicios. El 3, gastos financieros. Y el 4, transferencias corrientes. Por ejemplo, el 2, ahí es donde vamos a aplicar todo lo que es, por ejemplo, lo que compramos de material informático, material de oficina y tal. Va a ir al capítulo 2. Luego tenemos las operaciones de capital. Capítulo 6. Capítulo 5, habéis visto que no hay. Capítulo 6, inversiones reales.
El 7, transferencias de capital. El 8, activos financieros y el 9, pasivos financieros. Y ahí tenemos lo que es el estado de gastos. Daros cuenta que la cantidad total va a coincidir con el estado de ingresos. En el estado de ingresos, ¿qué encontramos? También dos grandes bloques, operaciones corrientes y operaciones de capital. ¿Y qué tenemos? También capítulos. En las operaciones corrientes tenemos capítulo 1, impuestos directos. ¿De dónde conseguimos el dinero? Capítulo 2, los impuestos indirectos. 3, tasas, precios públicos y otros ingresos. 4, transferencias corrientes. Y aquí sí que tenemos capítulo 5, ingresos patrimoniales. Operaciones de capital dentro del estado de ingresos. Capítulo 6, enajenación de inversiones reales. 7, transferencias de capital. 8, activos financieros y 9, pasivos financieros. Nosotros tenemos ahí dónde vamos a gastar y cuánto vamos a gastar y cuánto vamos a ingresar y de dónde lo vamos a ingresar. Lo tenemos aquí. Entonces, se lleva a cabo la apertura del presupuesto. Hemos visto que se va a registrar una vez que se haya efectuado la apertura de la contabilidad. Tenemos las cuentas a dónde va a ir cada uno, pero que nos lo hacen nuestros sistemas informáticos. Si queréis, yo tengo no sé cuántos libros de casos prácticos así. Si tenéis interés, decírmelo, porque tengo libros y tengo además casos prácticos que he cogido y que he hecho y que los tengo que, si os interesa, me lo decís, porque simplemente es mandaros el documento, ¿eh? Vale, pues vamos a entrar ahora, ya tenemos nuestra apertura de nuestro presupuesto, lo primero que hacemos es contabilizar, luego ya registramos y vamos a empezar a contabilizar la ejecución de ese presupuesto. ¿Qué es lo que vimos antes? Vimos que esos créditos iniciales que nosotros teníamos pueden sufrir modificaciones. A lo largo del ejercicio van a sufrir muchas modificaciones. ¿Por qué? Pues porque surgen nuevas necesidades o porque las necesidades que teníamos pues ahora se ven incrementadas o se ven disminuidas. Entonces, en función del efecto que provoquen esas modificaciones sobre los créditos iniciales, pueden ser las modificaciones de tres tipos. Puede ser una modificación que está provocando un incremento del presupuesto inicial. Necesito más ingreso. Pero puede ser que lo que necesite sea una reducción, necesito menos. O puede ser que no necesite ni más ni menos, lo que pasa es que necesito gastarlo en otro sitio. No donde yo en un principio había creído que tenía necesidad de gastar. Entonces, estas modificaciones, si implican un incremento en el presupuesto de gastos, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que haber una modificación del presupuesto de ingresos. O sea, gastos e ingresos siempre tienen que quedar igualados en su cantidad total. Entonces, si necesito gastar más, necesito ingresar más. Y necesito hacer la modificación en los dos sitios. ¿Qué modificaciones encontramos? Pues encontramos estas modificaciones. Primero, aquellas que están aumentando el presupuesto de gastos. Un crédito extraordinario. ¿Cuándo vamos a necesitar un crédito extraordinario? Pues cuando hay un gasto concreto que no nos esperábamos y que, por supuesto, no lo teníamos planeado. Y además es que es urgente. No puedo coger y dejarlo para después. Ahí tengo que coger y aumentar el presupuesto de gastos. Un suplemento de crédito, porque en el anterior es que no teníamos nada previsto para ese gasto. Pero aquí sí que teníamos previsto, pero tenemos menos de lo que ahora necesitamos. Tampoco lo podemos aplazar. Y además,
no podemos ampliarlo. Como no lo podemos ampliar, ¿qué tenemos que hacer? Un suplemento de crédito. Puede ser que haya un crédito que sea ampliable. Es decir, existe una partida que es ampliable y está en la base de ejecución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues hay una partida que es ampliable, pues ampliamos esa partida. Tenemos un crédito ampliable. Generación de crédito. ¿Qué pasa cuando hay una generación de crédito? Necesitamos una generación de crédito, es que tenemos más ingreso. Tenemos ingresos que no habíamos previsto. O más ingresos de lo que creíamos. ¿Qué genera ese aumento de ingresos? Una generación de crédito. Tenemos más ingresos. Una incorporación de créditos. ¿Qué se incorporan? Acordaros cuando los remanentes de crédito de ejercicios anteriores. En la parte de gastos resulta que ha sido una parte, la cantidad más pequeña que la de ingresos. Me queda un remanente. Entonces, ese remanente que hago, lo incorporo a los créditos. ¿Cómo lo tengo que hacer? Pues según me diga la ley, no lo puedo hacer como yo quiera. Tenemos ahora aquellas modificaciones que no alteran. Aquellos que hemos visto hasta ahora sí que aumentaban el presupuesto de gastos. Ahora el que vamos a ver no altera el presupuesto. No necesitamos ni más ni menos. Pero aquí, ¿qué es? Una transferencia de crédito. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un traspaso de una partida a otra. Si una partida es insuficiente, tenemos poco crédito. Hay otras partidas que tienen una vinculación jurídica con esta partida de la que sí que nos podemos llevar parte del crédito. Hay unas limitaciones, por ejemplo, para la transferencia de créditos en el ámbito estatal. Y ya sabéis que la limitación es en un ámbito, luego se tiene que adaptar también al ámbito local. No se puede transferir de partidas de operaciones financieras al resto de partidas y tampoco de operaciones de capital a operaciones corrientes. Y tampoco se pueden utilizar para minorar determinados créditos, que son aquellos créditos que he ampliado o aquellos créditos extraordinarios. Entonces, transferencias de créditos cuando en una partida necesito más dinero y puedo coger ese dinero de otra partida que tiene una vinculación jurídica con esta, que se necesita menos dinero. Entonces, es como cuando cambiamos el dinero de un banco a otro. Los dos son nuestros bancos, necesito más dinero en este banco, me hago una transferencia a mi propio banco, al otro banco, pues algo así. Y luego ya tenemos aquellos casos en que se reduce el presupuesto, bajas por anulación. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una disminución total o parcial del crédito que se ha asignado una aplicación presupuestaria. Por ejemplo, para financiar remanentes de tesorería negativos. En vez de tener un remanente de tesorería, lo que me ha quedado positivo, me ha quedado negativo y es de tesorería. Con lo cual, ¿qué es lo que hago? Pues el crédito que está asignado para una partida presupuestaria lo utilizo para anular lo negativo que tengo en mi presupuesto. ¿Vale? Estas son las modificaciones presupuestarias. Pero estas modificaciones siempre las vas haciendo, o sea, modificaciones que las haces en la ejecución del presupuesto, pero que tienes que ir reflejando continuamente la contabilidad. Aquí os he puesto algún tipo pues esos son casos prácticos que los veis, los que tenéis alguna noción de contabilidad, pues seguro que lo disfrutáis y si me queréis pedir más, pedidme. Ahora vamos a ver lo que decíamos antes. ¿En qué fase se hace la ejecución del presupuesto de gastos? Entonces teníamos autorización del gasto, el compromiso, el reconocimiento y la extinción o pago.
el ADOK, acordaros, ADOK, autorización del gasto. La persona que tiene autoridad, que tiene la competencia, autoriza la realización de un gasto determinado. ¿Por qué cuantía? Por una cuantía que puede ser o cierta o puede ser aproximada. Y entonces, ¿qué hace? Se reserva para ese gasto una cantidad. Aquí se ha iniciado el procedimiento de ejecución del gasto con la autorización, pero no hay una relación con terceros. Os decía antes, no tengo nadie quien me haga la obra. Todavía no tengo. Luego está el compromiso o la disposición del gasto. Se acuerda la realización del gasto que ya se había autorizado. ¿Por qué? Por un importe que todavía está determinado o puede ser que no. En este caso ya se vincula la entidad con un tercero. ¿Para qué? Para realizar un gasto concreto y determinado. Ya tengo la empresa que me va a hacer la obra. Pero aún no existe obligación de pago porque todavía no me han hecho la obra. Entonces, el pago todavía, esa obligación no la tengo. Reconocimiento de la obligación. Ya me han hecho la obra. Entonces, con el reconocimiento de la obligación, se declara la existencia de un crédito para pagar aquello que se me había autorizado y que me había comprometido. Existe la obligación de pago a un tercero. Ya está afectando al patrimonio de la entidad. Ya me han hecho la obra. Ya reconozco que me han hecho la obra, la miro y digo, sí, está correcta. Último paso. Extinción de la obligación o pago. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hay que cancelar la obligación. ¿Y cómo se cancela? Pues pagando. ¿Cómo se puede pagar? Pues aparte de un pago monetario, que es lo más normal, también se puede compensar, sustituir con otra deuda, la prescripción. Eso puede existir. La prescripción sería cuando esa deuda ya pues ha prescrito, que no se tiene que pagar. Vale. Vamos a ver, bien, ¿cómo se contabiliza? Porque yo antes os decía ya, en vez de autorización decía documento A, ¿eso qué era ya? Contabilidad. Cada fase de la ejecución del presupuesto se recoge en un documento contable, que forma parte este documento contable del expediente de gasto. ¿Para qué sirven estos documentos contables? Pues son el soporte a las anotaciones contables que se van a realizar como consecuencia de la gestión de esos créditos presupuestarios y la gestión del presupuesto de gastos. Cada fase tiene una letra. Autorización, fase A, es el documento contable A. Compromiso o disposición, documento D, habréis visto a lo mejor, documento AD, que lleva los dos primeros. Reconocimiento de la obligación, documento contable O. O, propuesta de pago, documento contable K, K de pagar. ¿Cómo se puede hacer? Pues de una vez todo, AD o K. Si trabajáis en gestión económica, eso seguro que lo estáis haciendo todos los días. Entonces, cada acto, cada fase de esta ejecución del presupuesto es un acto administrativo, pero puede ser, como os decía, que se combinen en un solo acto. Por ejemplo, documento AD, autorización y compromiso de disposición, o documento ADOK, que es absolutamente todas las fases en una. Si el documento sirve para reflejar la anulación de la fase, de alguna de las fases, se emiten documentos cuya denominación se representa barrado. Por ejemplo, ha habido una autorización, ha habido un documento A. Pues si se anula ese documento A, se anula esa autorización, que se emite otro documento A barrado. Entonces se ha anulado la anterior. Muy bien. Pues ahora estamos en la contabilización de la ejecución del presupuesto de ingresos. Aquí tenemos
Apertura del presupuesto. Las previsiones iniciales, que dijimos que iban a ser ajustadas a la realidad, totalmente a la realidad. Pero como luego ha habido unas modificaciones que las que hemos visto en el presupuesto de gastos, esas modificaciones también tienen que llevarse a cabo en el presupuesto de ingresos. Entonces hay unas modificaciones en ese presupuesto. Cuando se está ejecutando el ingreso, ¿qué encontramos? Los derechos reconocidos que vimos antes y los cobros realizados. Ayuntamiento, tengo derecho de cobrar el IBI a María Ángeles. Yo le pago el IBI, el ayuntamiento ha cobrado. Anulación de derechos. Por ejemplo, anulación de liquidaciones porque me están cobrando un IBI que es el doble de lo que me tenían que cobrar. Yo, ¿qué hago? Recurro y entonces me tienen que anular esa parte. Entonces, el ayuntamiento ya contaba con mi IBI ese tremendo y ahora se tiene que quedar con la mitad. Tiene que anular un derecho. Luego también ya sabéis que se pueden hacer aplazamientos o fraccionamientos de la deuda que se tenga. Entonces, ahí el ayuntamiento va cobrando poco a poco. Devolución de ingresos, lo que os decía antes también. Me han cobrado de más, ahora me tienen que devolver. O cancelación de derechos. Es decir, hay una insolvencia que el ayuntamiento ve que es imposible. Que a esa persona hay un impuesto que no hay que se lo cobre. Pues tiene que cancelar ese derecho y eso tiene que tener un movimiento contable. Vale. Pues nos vamos. Bueno, esto, ejemplos. Esos ejemplos lo veis después, que si no se nos va mucho el tiempo. ¿Vale? Bueno, lo de las cuentas. Ingreso presupuestario. Y aquí tenemos, que lo vais a ver luego, porque yo es que no estoy calculando el tiempo. A ver. Nos pasamos un poco, sí. Bueno, Sí, entonces. Bueno, Sí. hay dos preguntas nada más, si no, de todas maneras, si quieres sigue y las preguntas, hay dos preguntas de dos alumnos que las hacemos si quieres en el último momento y luego ya lo que te quieran preguntar que te lo pregunten por correo, Sí, ¿sí, no? sí, si no me queda casi nada, ¿eh? Solamente quería comentaros el reconocimiento de un derecho de cobro y aquí tenemos esta cuenta, la cuenta 430, que la habíamos visto. La cuenta 430. Entonces, esta cuenta, ¿a dónde va? A estos grupos. Y luego, lo que es el cobro en efectivo, el cobro por bancos, pero que esto es un poco, ya os decía, para aquellos que hayan hecho administración de empresas o cosas de estas. ¿Ves? Son casos prácticos. Estos son casos de cómo se modifica. Que los he metido aquí. Pero bueno, y los gastos de financiación afectada es los que hemos visto antes. Los gastos aquellos que vamos a recibir unos ingresos que están afectados a determinados gastos, las subvenciones. ¿Vale? Y aquí tenéis más información sobre estos gastos de financiación afectada. Y ya está, hemos acabado. Así que podemos coger y podemos hacer las preguntitas, porque tampoco me he pasado. Vale, no te has pasado mucho. Mira, bueno, pues hay una alumna que nos pregunta que si podrías explicar de nuevo el principio de devengo, que no le aclara mucho la explicación con el contenido. El principio de devengo. Vale. Ahora mismo, un minuto, pero porque para no enrollarme, me voy aquí, porque si no ya sabes cómo me enrollo. Vale. Muy bien. ¿Cuál es el principio de devengo? Pues el principio de devengo es que la imputación de los gastos y los ingresos se hace en distinto momento. ¿Y por qué digo que en distinto momento? Pues mira, es, por ejemplo, los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán cuando se dicten los correspondientes actos administrativos. Entonces, los gastos, mira, la imputación temporal de gastos e ingresos debe hacerse en función
de la corriente real de bienes y servicios, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera. ¿Qué es el devengo? El devengo no es cuando cobro, el devengo es cuando me deben. No sé si me explico. Por ejemplo, el principio de devengo es que si yo le debo, o sea, el ayuntamiento está pasando los IBIs, pues el momento del devengo no es cuando yo se lo pago, es cuando yo se lo debo, que es cuando el ayuntamiento empieza a tener el derecho a que yo se lo pague. Ese es el principio de devengo. Entonces, no aparece el devengo cuando yo le he pagado, sino cuando tengo yo la obligación de pagarle y el ayuntamiento tiene el derecho a cobrar. Es eso. Es eso. Es eso. O sea, es simplemente cuando surge la obligación por parte, por ejemplo, en este caso, del ciudadano, y el derecho por parte de la administración de cobrar eso que se le debe. Ese es el principio de devengo. Ese es el principio. No, es que no es más, ¿eh? Bueno, Ángeles, lo que me dicen varios de los alumnos es que les interesaba lo que has comentado de los casos prácticos. Entonces, pues os lo mando, o lo subo. Me ha dicho Mercedes que sí, que ahora le queda claro. Es eso, no es el principio de devengo no es cuando me pagan, es cuando surge, cuando aparece el derecho que yo, administración, tengo de cobrar, y tú, en este caso os he puesto lo del IBI, y tú, ciudadano, tienes la obligación de pagar. Ahí es donde aparece, donde empieza la relación, por decirlo de alguna manera. Sí, os subo. Tengo un montón de casos. Entonces, si os gusta... Sí, hay varios alumnos que lo piden, o sea que fenomenal. Perfecto. Y voy a ver, porque hay dos alumnos que han levantado la mano, a ver si quieren hablar. Una es Mercedes Garrido, que no sé si Mercedes, te voy a abrir el micro. Mercedes, ¿nos oyes? Sí, no sé si me oye a mí. Sí, pero que ya ha quedado claro, que es que la duda que tenía era que cuando explicó el principio de devengo, creo que el contenido que indicaba no era exactamente del de devengo, sino el de desafectación, creo, que es cuando que los ingresos y los gastos, los ingresos sirven para todos los gastos. Algo así es lo que yo entendí. Me confundí, creo que sí, pero ya sí cuadra, ya sí me cuadra. Muchas gracias. Sí, pues disculpas. Nada. Vale, voy a abrir también a María Jesús Vázquez, que también ha levantado la mano. Ahora, María Jesús, ¿nos oyes? Hola, buenas tardes. Es que también era la duda esa, ya solucionado. Es que yo creo que se confundió ahí de principio. Aclarado lo del devengo. Muchas gracias. Y perdonar. No pasa nada, no pasa nada. Vale, pues no hay ninguna mano más levantada y tampoco hay ninguna consulta más. Os animamos a que... Voy a poner un momentito la cámara para que se me vea. Os animamos... Uy, que tengo la pantalla cerrada. Os animamos a que todas las dudas que tengáis, que no os quedéis con ninguna duda, que todas las dudas que tengáis, que se las digáis a Ángeles por correo. Y también recordaros que todavía que estamos a mitad de curso, pero hay bastantes alumnos que ni siquiera han empezado. Entonces, que no os durmáis, que empezáis a hacerlo, que no las prácticas y los Ángeles os lo puede decir, y las actividades son facilitas, pero que es verdad que corres un poco el riesgo de que se suba el tiempo encima, ¿vale? Entonces, yo os animo. De todas maneras, nosotros nos pondremos en contacto con vosotros para que lo hagáis con tiempo. ¿Vale? Sí. No tengáis miedo a las prácticas, porque mira, yo creo que donde está pues la chicha es en los cuestionarios, ¿sabes? Y entonces las prácticas son muy fáciles
muy fáciles porque, claro, cada uno tiene su nivel también. Un nivel, a lo mejor hay alumnos pues que no han hecho nunca nada ni han trabajado en cuestiones económicas y entonces la cuestión es que son muy fáciles, pero siempre busco temas que sean, pues, que tengan su interés, más que otra cosa que tengan su interés. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y que paséis feliz tarde. Muchísimas gracias. Cualquier duda ya sabéis que estamos. Hasta mañana. Adiós, Ángeles. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Que descanses. Adiós, igualmente. Gracias.